¿Alguna vez has sentido que la vida moderna te sobrepasa? ¿Que la ira y la frustración se apoderan de ti más veces de las que te gustaría admitir? No estás solo. Y lo mejor es que existe una antigua filosofía que tiene respuestas sorprendentemente actuales para estos desafíos. El estoicismo. Imagina por un momento que estás atrapado en un embotellamiento masivo. Los claxons suenan por todas partes, el calor es insoportable, y llegas tarde a una reunión importante. ¿Te resulta familiar? Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que tienes el poder de transformar completamente tu experiencia en ese momento? Hoy te voy a compartir 7 principios fundamentales del estoicismo que no solo te ayudarán a evitar la ira, sino que transformarán tu manera de enfrentar los desafíos diarios. Prepárate para descubrir cómo aplicar esta filosofía en cada aspecto de tu vida. 1. Acepta el flujo de la vida. Como decía Séneca, no es que las cosas sean difíciles por lo que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Esta cita nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las circunstancias de la vida. En vez de resistirnos a lo que ocurre a nuestro alrededor, el estoicismo nos enseña a trabajar con el flujo de la vida tal como es, aceptando lo que no podemos cambiar y enfocándonos en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud y nuestras reacciones. La resistencia genera sufrimiento. Cuando nos negamos a aceptar una situación, el estrés y la frustración surgen de inmediato. Sin embargo, cuando decidimos abrazar lo que es, encontramos paz. La resistencia a lo que es solo aumenta nuestra carga emocional y nos aleja de la tranquilidad que podemos encontrar en cualquier circunstancia. Un ejemplo cotidiano: lavar los platos. Esta es una tarea que muchas veces vemos como tediosa, un trabajo que deseamos evitar o acelerar. Sin embargo, el estoicismo nos invita a transformar estos momentos en una oportunidad de mindfulness, es decir, de estar completamente presentes. En vez de apresurarte y pensar en todo lo que aún debes hacer, ¿por qué no convertir ese tiempo en un momento de paz y reflexión? Si pones atención a cada movimiento mientras lavas los platos, puedes notar cómo el agua fluye, cómo la espuma se forma, cómo las manos entran en contacto con los objetos. Este momento, que podría parecer aburrido o agotador, se convierte en una oportunidad para entrenar tu mente en la paciencia, la gratitud y la simplicidad. Cambia tu perspectiva sobre las tareas diarias. La diferencia entre ver las tareas cotidianas como un peso o una oportunidad para crecer está en nuestra perspectiva. Si las consideramos un desafío, una interrupción o una carga, las vivimos con resistencia. Pero si las vemos como una parte natural de la vida, como momentos para ejercitar la calma y la gratitud, las aceptamos con una actitud más ligera. Hazte esta pregunta: ¿cómo podría transformar una tarea cotidiana en un momento de gratitud y calma? La próxima vez que enfrentes algo monótono, como ordenar, lavar o limpiar, reflexiona sobre el valor oculto en ello. Es un momento para practicar la presencia, para recordar que el propósito no siempre está en el resultado, sino en el proceso mismo. Este es un principio central del estoicismo: vivir en el momento presente, independientemente de lo que estemos haciendo. Permítete vivir cada momento con intención y apreciación. Al hacerlo, cultivamos una actitud de agradecimiento por las pequeñas cosas. Nos alejamos de la mentalidad de debería ser diferente y abrazamos el flujo natural de la vida. Este enfoque no solo reduce el estrés, sino que nos permite desarrollar una actitud de paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para responder a ellas de manera sabia y equilibrada. Historia: hace poco, estaba en el supermercado cuando vi a una anciana luchando por alcanzar un producto en el estante superior. Mi primer pensamiento fue: voy con prisa, seguro alguien más la ayudará. Pero entonces recordé las palabras de Marco Aurelio: lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Me detuve y la ayudé. Esos 2 minutos de mi día se convirtieron en uno de los momentos más significativos de mi semana. ¿Qué habría pasado si hubiera dejado pasar la oportunidad? Reflexiona sobre cómo pequeños actos pueden transformar no solo el día de otros, sino también el tuyo. 2. Deja de juzgar a los demás. Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores estoicos, nos dejó una lección profunda sobre la crítica y el juicio en sus meditaciones. Cuando estés a punto de criticar a alguien, pregúntate: ¿qué defecto que ves en otros no está también en ti? Esta simple pero poderosa pregunta nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos a los demás y, lo más importante, a reconocer que muchos de los defectos que vemos en nosotros también pueden existir en nosotros, aunque a menudo no lo reconozcamos. El juicio es un mecanismo natural de nuestra mente,
pero el estoicismo nos anima a tomar un paso atrás antes de emitir cualquier juicio. Si criticamos a alguien por algo que no nos gusta o que consideramos una falta, es importante primero reflexionar si esa misma cualidad o comportamiento no está presente en nosotros, de manera abierta o quizás más oculta. La crítica como espejo de nuestras propias debilidades. A menudo, lo que más nos molesta de los demás refleja algo dentro de nosotros mismos que no hemos resuelto. Por ejemplo, si te molesta que alguien sea desorganizado, podría ser porque, en tu interior, valoras mucho el orden y temes la desorganización, tal vez en tu vida o en tus propias acciones. La crítica, en este sentido, puede funcionar como un espejo. Lo que vemos en los demás puede ser una invitación a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones, temores o inseguridades. Empatía en lugar de juicio. En lugar de apresurarnos a señalar los defectos ajenos, el estoicismo nos invita a practicar la empatía. Imagina que estás a punto de criticar a tu compañero de trabajo que llega tarde, una vez más, a una reunión importante. Antes de que surja la irritación, pregúntate, ¿está enfrentando algún desafío personal que desconozco? ¿Hay algo en su vida que podría estar afectando su puntualidad? Tal vez está lidiando con una situación difícil en casa, con problemas de salud o con estrés que no son visibles para ti. Recordemos que, a menudo, las personas no muestran abiertamente sus luchas internas. La importancia de ponerte en el lugar del otro. El estoicismo enfatiza la importancia de la comprensión y la equidad. Antes de condenar a alguien, trata de ponerte en su lugar. Hazte la pregunta, ¿qué harías si estuvieras en su situación? Si nos colocamos en el contexto de los demás, nuestra tendencia a juzgar se reduce considerablemente, porque comprendemos que todos enfrentamos nuestras propias luchas. Lo que parece un defecto o error en nosotros puede ser simplemente una manifestación de una dificultad interna o externa. El juicio nos aleja de la paz interior. En lugar de gastar nuestra energía emocional en criticar a los demás, podemos concentrarnos en nuestra propia vida y en cómo podemos ser mejores. Recordemos que juzgar a los demás con dureza solo nos aleja de la paz interior, ya que genera sentimientos de ira, frustración o superioridad. El camino estoico es más sencillo y profundo. Aceptamos a los demás tal como son, con sus virtudes y defectos, y nos enfocamos en nuestra propia virtud y comportamiento. Practica el silencio y la reflexión antes de emitir juicios. Un ejercicio estoico eficaz es practicar el silencio o la reflexión antes de hablar. Si sientes la tentación de criticar, respira profundamente y haz una pausa. Pregúntate si realmente entiendes la situación en su totalidad, si has considerado todas las posibles circunstancias y si, en realidad, estás actuando desde un lugar de sabiduría o simplemente desde tu propio juicio emocional. Esta práctica de reflexión previene el daño que puede causar un juicio apresurado y nos lleva a ser más compasivos y comprensivos. Ejercicio práctico. Lleva un diario donde reflexiones sobre las veces que te has sentido molesto con alguien y busca un aspecto positivo o comprensivo en cada situación. Con el tiempo, notarás que este hábito te ayuda a cultivar más empatía y paciencia. Además, considera cómo te sentirías si alguien te juzgara sin conocer tus circunstancias. Al practicar la compasión, construyes relaciones más significativas y reduces tu propia frustración. 3. Deja ir el control. Séneca, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, nos ofrece una profunda reflexión sobre el control en su obra. No hay mayor desgracia que depender de la voluntad ajena. Esta frase nos recuerda que, en la vida, uno de los mayores motivos de sufrimiento y frustración es intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Queremos influir en las decisiones de los demás, cambiar el curso de los acontecimientos o forzar el mundo a adaptarse a nuestras expectativas, pero cuando no podemos, nos angustiamos. El sufrimiento nace de la ilusión del control. Gran parte de nuestras preocupaciones provienen de intentar gestionar lo incontrolable. Nos angustiamos por factores externos, como el clima que arruina nuestros planes al aire libre, el tráfico que nos retrasa o las decisiones que otras personas toman, que afectan nuestra vida de manera directa o indirecta. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a la idea de que podemos cambiar estos eventos. Al hacer esto, creamos una falsa expectativa y nos condenamos al dolor de no ver cumplidos nuestros deseos. La sabiduría de aceptar lo incontrolable. Lo que está fuera de nuestro control debe ser tratado con aceptación. El clima, por ejemplo, no sigue nuestras reglas ni responde a nuestras demandas. El tráfico no pide permiso para estar congestionado. Las decisiones de otros no se adaptan a nuestros planes. En lugar de luchar contra estas fuerzas externas,
Los estoicos nos invitan a verlas como lo que son, fuerzas externas que no tienen poder sobre nuestra paz interior. La clave está en la forma en que respondemos a ellas, no en lo que intentamos controlar. Las olas del mar como metáfora. Séneca usa una metáfora muy acertada al comparar las circunstancias incontrolables con las olas del mar. Las olas llegan y se van, son inevitables, y no tenemos el poder de detenerlas. Sin embargo, eso no significa que no podamos aprender a enfrentarlas. En lugar de nadar contra la corriente, podemos aprender a surfear las olas. El surfista no trata de evitar las olas, sino que las utiliza a su favor, manteniendo el equilibrio y aprovechando el movimiento del mar para avanzar. De manera similar, en nuestra vida cotidiana, podemos aprender a fluir con los cambios, a adaptarnos a las circunstancias y a navegar con serenidad a través de las dificultades que surgen. El control interno, lo único sobre lo que realmente podemos influir. Lo que realmente está en nuestras manos es nuestro control interno, nuestra actitud, nuestras reacciones y nuestras decisiones. A través de la autodisciplina, podemos aprender a manejar nuestras emociones, a tomar decisiones sabias y a mantener nuestra calma incluso cuando las olas externas nos golpean con fuerza. Esto es lo que el estoicismo llama la virtud y la sabiduría. Entender que el verdadero control reside en nuestra capacidad de gobernar nuestra mente y nuestro corazón, no en las circunstancias externas. ¿Cómo dejar ir el control? Para empezar, reflexiona sobre lo que realmente puedes controlar y lo que no. Haz una lista de las cosas que te generan ansiedad o frustración y pregúntate, ¿esta situación está fuera de mi control? Si la respuesta es sí, haz el esfuerzo de soltar esa preocupación, no porque no te importe, sino porque sabes que aferrarte a algo fuera de tu alcance solo te causará dolor innecesario. Al mismo tiempo, enfócate en lo que sí puedes influir, tus reacciones, tus pensamientos y tus decisiones. La paz viene de aceptar lo que no puedes cambiar. La verdadera libertad radica en aprender a vivir con lo que no podemos cambiar. Esto no significa resignarnos a una vida pasiva o sin esfuerzo, sino reconocer que el valor no está en forzar lo que no podemos controlar, sino en nuestra capacidad de adaptarnos, de elegir cómo responder y de encontrar la paz en medio de la incertidumbre. Consejo práctico: cada vez que enfrentes algo fuera de tu control, haz una lista mental de 3 cosas que sí puedes controlar en ese momento. Por ejemplo, puedes elegir tu actitud, tus palabras y tus acciones. Este ejercicio te ayudará a redirigir tu energía hacia aspectos que realmente puedes influenciar, dejando de lado lo que no. Recuerda que no se trata de resignación, sino de aceptación activa. Al soltar lo que no puedes cambiar, encuentras paz y claridad. 4. Acepta la imperfección del mundo. Epicteto, otro gran pensador estoico, nos ofrece una reflexión profunda sobre cómo las cosas que nos perturban no son en realidad los eventos en sí, sino nuestro juicio sobre esos eventos. Él decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre las cosas. Esta idea nos invita a cuestionar cómo interpretamos el mundo y cómo nuestras expectativas sobre lo que debería ser afectan nuestra paz interior. La fuente del malestar: nuestras expectativas. Imagina una presentación de trabajo importante en la que tu colega cometió varios errores. Ahora, pregúntate, ¿fue el error en sí lo que causó tu malestar, o fue la discrepancia entre la realidad y tus expectativas de perfección? Muchas veces, no es el evento en sí lo que nos afecta, sino la forma en que lo percibimos y lo juzgamos. Si esperábamos que todo saliera perfectamente y el error rompe esa expectativa, el malestar surge, ya que el mundo no ha cumplido con nuestra visión de cómo deberían ser las cosas. La verdad es que la vida está llena de imperfecciones. Nadie es perfecto, y las situaciones nunca se desarrollan de acuerdo con el plan idealizado. Sin embargo, cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser perfectas o deberían salir de una manera determinada, nos condenamos a la frustración y al descontento. Esta visión de la perfección es, en muchos casos, una ilusión. La imperfección es inherente a la vida. El estoicismo nos enseña a aceptar la imperfección como parte natural del mundo. Las personas cometerán errores, las circunstancias no siempre se alinearán con nuestras expectativas, y los planes se verán alterados por factores fuera de nuestro control. Sin embargo, estas imperfecciones no son un reflejo de un mundo fallido,
sino una señal de que estamos viviendo en un mundo humano, imperfecto y en constante cambio. Las expectativas nos alejan de la realidad. Parte de nuestro sufrimiento proviene de construir expectativas irreales sobre cómo deberían ser las cosas. El hecho de que tu colega cometiera errores no es el problema real, sino que tu expectativa de que la presentación debía ser impecable te hizo sentir incómodo o molesto. Cuando nuestras expectativas están fuera de lo que es razonablemente posible, nos vemos atrapados en la decepción. La clave aquí está en ajustar nuestras expectativas a la realidad. En lugar de esperar que todo salga perfecto, podemos aceptar que lo imperfecto es parte de la experiencia humana. Este cambio de perspectiva nos permite disfrutar de los momentos tal como son, sin la carga emocional de la perfección inalcanzable. La importancia de un juicio equilibrado. Epicteto nos invita a examinar cómo juzgamos las situaciones. Si, en lugar de considerar los errores como fracasos, los vemos como oportunidades para aprender, nuestro juicio sobre los eventos cambiará, y con ello, nuestra reacción. Este cambio de perspectiva nos permite vivir de manera más serena y aceptante. El arte de la aceptación. Practicar la aceptación de la imperfección implica reconocer que no siempre podemos controlar el resultado, pero sí cómo respondemos a él. En lugar de quedarnos atrapados en la frustración por lo que no salió bien, podemos ver cada error como una parte natural del proceso. La perfección no es un requisito para una vida plena y satisfactoria. La verdadera paz se encuentra en la capacidad de aceptar lo que es, en lugar de luchar constantemente contra lo que no puede ser cambiado. ¿Cómo aplicar la aceptación de la imperfección en la vida diaria? Un ejercicio práctico es cuando algo no sale como esperábamos, en lugar de culpar a otros o sentirnos frustrados, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? Esta práctica de reflexión nos aleja del juicio negativo y nos orienta hacia el crecimiento y la mejora continua. El mundo no necesita ser perfecto para ser valioso. Al final, la belleza de la vida no radica en la perfección, sino en su imperfección. Son los altibajos, las sorpresas y las dificultades lo que nos permite crecer, aprender y evolucionar como seres humanos. La verdadera libertad se encuentra en aceptar que no necesitamos que todo sea perfecto para ser felices o encontrar paz. Técnica: la próxima vez que algo no salga como esperabas, pregúntate, ¿cómo puedo aceptar esta situación y aprender de ella? En lugar de enfocarte en lo que salió mal, identifica al menos una lección o una oportunidad de mejora. Así conviertes los errores en aprendizajes valiosos. 5. Asume la responsabilidad de tus sentimientos. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos ofrece una lección esencial sobre cómo debemos relacionarnos con nuestras emociones. El hombre que ha previsto todos los problemas está preparado para todos. Esta frase refleja la sabiduría estoica de anticipar las dificultades y de no dejarnos sorprender por lo que, en muchos casos, está fuera de nuestro control. Al prever las posibles dificultades y emociones que podemos enfrentar, como la crítica o el rechazo, podemos prepararnos para responder con sabiduría y calma, en lugar de reaccionar impulsivamente. Tomar responsabilidad sobre nuestras emociones. La idea central que nos ofrece Séneca es que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos decidir cómo responder. Nuestros sentimientos no son una reacción automática a lo que ocurre, sino una interpretación de lo que sucede. Es común pensar que son los demás o las circunstancias externas las que causan nuestro malestar, pero, desde una perspectiva estoica, somos responsables de cómo interpretamos y respondemos a esas circunstancias. Por ejemplo, imagina que, en una reunión de trabajo, alguien te critica duramente. Es natural que, al principio, quieras defenderte, reaccionar o sentirte herido. Sin embargo, en lugar de reaccionar de forma impulsiva, la filosofía estoica nos invita a hacer una pausa, reflexionar sobre la situación y asumir la responsabilidad de nuestras emociones. La crítica no tiene poder sobre nosotros hasta que decidimos que sí lo tiene. La importancia de la reflexión antes de reaccionar. Hace poco, alguien me criticó duramente en una reunión. En lugar de reaccionar defensivamente o responder con enojo, tomé un momento para preguntarme, ¿qué puedo aprender de esta crítica? Este simple acto de pausar antes de reaccionar me permitió ver la crítica desde una perspectiva diferente. En lugar de interpretarla como un ataque personal, pude verla como una oportunidad para crecer y mejorar. Esta pausa me dio el espacio necesario para no reaccionar desde el ego, sino desde la serenidad y la disposición a aprender. El poder de la pausa. Este es uno de los principales enfoques del estoicismo. No dejar que nuestras emociones nos controlen, sino tomar un paso atrás para reflexionar antes de tomar una decisión o responder. Al hacer una pausa,
Nos damos la oportunidad de evaluar nuestras emociones y, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos elegir una respuesta más sabia y tranquila. Este proceso de reflexión no solo nos permite actuar con calma, sino también asumir la responsabilidad de nuestros propios sentimientos y acciones. La crítica como herramienta de crecimiento. Las críticas, especialmente las duras, pueden ser una de las experiencias más difíciles de manejar. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a verlas como oportunidades para reflexionar sobre nuestras propias acciones y mejorar. En lugar de tomar la crítica como algo personal, podemos preguntarnos, ¿qué hay de cierto en lo que me están diciendo? ¿Es una oportunidad para mejorar algo en mi comportamiento o enfoque? Esta es una forma poderosa de asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. En lugar de culpar a la otra persona por cómo nos sentimos, asumimos que nuestras emociones son el resultado de nuestra interpretación y, por lo tanto, tenemos el poder de elegir cómo responder. La tranquilidad se encuentra en la autosuficiencia emocional. El estoicismo también nos enseña que debemos buscar la paz interna a través de nuestra autosuficiencia emocional. En lugar de depender de los demás para nuestra felicidad o tranquilidad, debemos aprender a ser dueños de nuestras emociones. Esto significa que, cuando enfrentamos una crítica o cualquier otro evento desafiante, no debemos dejar que nos afecte profundamente. Somos responsables de cómo interpretamos esos eventos y de cómo permitimos que nos impacten emocionalmente. La verdadera libertad y paz provienen de este control interno. El ejercicio de asumir la responsabilidad emocional. Un ejercicio práctico que puedes probar es, cada vez que experimentes una emoción fuerte, detenerte y hacer una pausa. Pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Estoy interpretando esta situación de manera que me causa sufrimiento innecesario? ¿Qué puedo aprender de esto? Esta práctica de reflexión te permitirá tomar el control de tus emociones, en lugar de dejar que ellas te controlen a ti. Transformar las emociones en una oportunidad de crecimiento. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestros sentimientos, dejamos de ser víctimas de nuestras emociones y empezamos a verlas como oportunidades de crecimiento personal. Las emociones, aunque intensas, son solo respuestas a nuestras interpretaciones de los eventos. Al tomar responsabilidad sobre ellas, podemos transformarlas en herramientas que nos ayuden a mejorar nuestra capacidad de responder con calma y sabiduría en cualquier situación. Reflexión. Cada vez que sientas que una emoción te sobrepasa, detente y pregúntate, ¿estoy eligiendo esta reacción o me estoy dejando llevar por mis impulsos? Al tomar esta pausa, recuperas tu poder sobre tus emociones y construyes una mentalidad más resiliente. 6. El arte de no reaccionar. Uno de los consejos más sabios que nos deja Séneca, en sus cartas a Lucilio, es, la mejor cura para la ira es la dilación. Esta frase refleja una enseñanza clave del estoicismo. Cuando sientas que la ira está surgiendo, no actúes de inmediato. En lugar de reaccionar impulsivamente, detente y permite que el tiempo y la reflexión jueguen a tu favor. La dilación no significa procrastinar o ignorar los problemas, sino darle un respiro a la situación para que la reacción emocional no nuble tu juicio. El peligro de la reacción impulsiva. Todos hemos experimentado momentos en los que la ira nos invade. Puede ser en una discusión con un amigo, un desacuerdo con un compañero de trabajo o incluso una frustración con algo fuera de nuestro control, como el tráfico o el mal tiempo. Cuando la ira toma el control, tendemos a reaccionar sin pensar, lo que puede llevarnos a decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. La ira, en su estado más crudo, nos empuja a actuar de manera rápida e impulsiva, y muchas veces esa acción no refleja lo que realmente queremos o necesitamos en ese momento. El estoicismo nos enseña que, en vez de ser esclavos de nuestras emociones, podemos entrenarnos para no reaccionar de inmediato. La clave está en dar un paso atrás y observar la situación antes de actuar. La ira se convierte en un enemigo cuando reaccionamos sin pensar, pero al aprender a no dejar que nos controle, recuperamos nuestro poder y podemos actuar con mayor sabiduría. El poder del silencio. Séneca nos sugiere que, cuando sintamos la ira, nos demos el regalo del silencio. En lugar de entrar en una discusión acalorada o de responder con palabras hirientes, tomemos un momento para respirar y calmar nuestra mente. Este tiempo de pausa nos permite distanciarnos de la intensidad emocional del momento y obtener una perspectiva más clara de la situación. El silencio no es solo la ausencia de palabras, sino un espacio interno para la reflexión. Nos permite observar nuestros pensamientos sin dejar que se apoderen de nosotros. Durante este tiempo, podemos preguntarnos, ¿vale la pena actuar de inmediato? ¿Mi reacción impulsiva ayudará a la situación o la empeorará? A menudo, cuando nos tomamos este momento,
la ira pierde su poder y podemos responder de una manera más equilibrada y racional. La técnica del conteo. Una técnica clásica para manejar la ira es contar hasta 10. Este simple ejercicio permite que el impulso emocional se calme antes de que podamos actuar. El acto de contar no solo distrae nuestra mente de la reacción inmediata, sino que también nos da tiempo para reflexionar sobre la situación. Además, al respirar profundamente mientras contamos, activamos nuestro sistema nervioso parasimpático, lo que ayuda a disminuir la intensidad emocional y a recuperar el control sobre nuestras respuestas. Reaccionar o reflexionar. Al darnos este espacio para reflexionar, nos estamos haciendo una pregunta fundamental: ¿mi reacción emocional realmente contribuirá a mejorar las cosas? En muchas situaciones, la ira surge porque sentimos que estamos siendo atacados, injustamente tratados o que nuestras expectativas no se están cumpliendo. Sin embargo, al reflexionar antes de actuar, podemos preguntarnos si es más útil expresar nuestra ira o si hay una mejor manera de abordar la situación. En ocasiones, responder con calma o incluso en silencio puede ser mucho más efectivo que una respuesta inmediata llena de emociones. La importancia de la autorreflexión. Una de las prácticas más poderosas del estoicismo es la autorreflexión. Después de haber dado el espacio para la dilación y la reflexión, los estoicos nos invitan a analizar por qué sentimos ira en primer lugar. ¿Es una reacción justa? ¿Es proporcional a la situación? A veces, la ira es una señal de que nuestras expectativas o deseos han sido contrariados, pero esas expectativas no siempre están alineadas con la realidad. Reflexionar sobre nuestras reacciones nos permite comprender mejor nuestras emociones y, con el tiempo, reducir su influencia en nuestro comportamiento. El arte de no reaccionar como camino hacia la paz interior. Practicar el arte de no reaccionar no significa suprimir nuestras emociones, sino aprender a manejarlas de manera constructiva. El objetivo no es eliminar la ira o cualquier otra emoción, sino aprender a controlarlas para que no nos controlen a nosotros. Este control interno es lo que nos permite vivir con más serenidad y menos estrés, ya que no nos dejamos arrastrar por las olas emocionales de la vida. La práctica continua de la dilación. Al igual que con cualquier habilidad, el arte de no reaccionar se fortalece con la práctica. Cada vez que enfrentes una situación emocionalmente cargada, puedes tomar el tiempo para respirar, reflexionar y evaluar si reaccionar es lo mejor. Con el tiempo, este hábito se convertirá en una segunda naturaleza y serás capaz de manejar tus emociones con más sabiduría y calma. Técnica adicional: practica la respiración consciente, inhala por 4 segundos, sostén el aire por 4 y exhala lentamente por 6. Esto te ayudará a recuperar el control en momentos de tensión. Este simple hábito puede marcar una gran diferencia en cómo enfrentas el estrés diario. 7. La alegría en el perdón y la entrega. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos ofrece una de las reflexiones más poderosas sobre la venganza y el perdón. La mejor venganza es no parecerse a quien te causó el daño. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre cómo las heridas y ofensas que recibimos no deben determinar nuestro comportamiento ni definir nuestra respuesta. En lugar de buscar venganza o retribución, el estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza radica en no dejar que el daño que otros nos causan altere nuestra paz interior. La verdadera venganza no es responder con daño, sino con virtud. La sociedad a menudo nos enseña que debemos defender nuestra honra o tomar represalias cuando alguien nos lastima. Sin embargo, Marco Aurelio nos desafía a pensar de manera diferente. La verdadera venganza no es hacerle daño a quien nos ha hecho daño, sino no ser como ellos. Si alguien nos hiere con sus palabras o acciones, y respondemos con ira o venganza, nos estamos convirtiendo en algo que no queremos ser. Responder a la injusticia con más injusticia solo perpetúa el ciclo de sufrimiento. Por el contrario, la mejor manera de vengarnos es no imitar el comportamiento negativo de quien nos hizo daño. Al mantener nuestra serenidad, nuestra dignidad y nuestro autocontrol, demostramos que somos más fuertes que la ofensa y que no permitimos que las acciones de otros alteren nuestra esencia. Este enfoque no solo nos libera del deseo de venganza, sino que nos permite mantener nuestra paz y claridad mental en medio de la adversidad. El perdón como fuerza, no como debilidad. El perdón a menudo se percibe como una forma de debilidad o sumisión, pero en el contexto estoico, es visto como una de las más grandes expresiones de fortaleza. Perdonar no significa justificar el daño o permitir que alguien siga haciéndonos daño, sino liberar nuestra mente y nuestro corazón del peso de la ira,
el rencor y la venganza. Cuando perdonamos, no estamos condonando la acción del otro, sino liberándonos de las emociones negativas que nos afectan. El rencor y el resentimiento son como una carga emocional que nos mantiene atados al pasado, mientras que el perdón nos permite avanzar y continuar creciendo. Al perdonar, elegimos ser dueños de nuestra paz, en lugar de dejar que las ofensas del pasado controlen nuestro presente. El perdón como acto de liberación personal. En lugar de esperar que la otra persona se disculpe o cambie, el perdón nos permite liberarnos de la necesidad de justicia externa. Cuando decidimos perdonar, estamos eligiendo nuestra paz y bienestar por encima del deseo de venganza. Este acto de liberación personal no solo nos permite sanar, sino que nos otorga una nueva perspectiva sobre el poder de nuestras emociones y decisiones. La alegría en el perdón. El perdón no solo es un acto de liberación, sino también de alegría. Al perdonar, nos liberamos del sufrimiento que nos causa mantener el rencor, y podemos experimentar una sensación de ligereza y paz interior. El estoicismo nos enseña que el perdón no solo beneficia a la persona perdonada, sino que es un regalo para nosotros mismos. Cuando dejamos ir el odio o la ira, nos abrimos a la serenidad y al crecimiento personal. El perdón, por lo tanto, no es solo una forma de aliviar el sufrimiento de los demás, sino una herramienta poderosa para encontrar nuestra propia felicidad. La entrega como liberación emocional. Además del perdón, la entrega es otro concepto central en la práctica estoica. La entrega implica reconocer lo que está fuera de nuestro control y aceptarlo con serenidad. Cuando alguien nos hace daño, no podemos controlar sus acciones ni su comportamiento, pero sí podemos decidir cómo respondemos. La entrega es el acto de soltar el control sobre cómo creemos que deberían ser las cosas y aceptar lo que es. En lugar de aferrarnos al deseo de que la otra persona cambie o de que la situación sea diferente, elegimos aceptar lo que ha ocurrido y seguir adelante con una mentalidad tranquila y equilibrada. La liberación a través del perdón y la entrega. La verdadera fortaleza radica en ser capaces de perdonar y entregar nuestra necesidad de control. Al hacerlo, no solo nos liberamos de las emociones destructivas, sino que también nos abrimos a una vida más rica en paz, crecimiento y satisfacción. La venganza y el rencor nos atan a la negatividad, mientras que el perdón y la entrega nos permiten caminar con ligereza y alegría, sin las cargas emocionales que otras personas puedan haber intentado imponernos. El ejercicio de la práctica del perdón. Un ejercicio útil para cultivar el perdón es pensar en una situación o persona que te haya causado dolor. Reflexiona sobre cómo te sientes al aferrarte al rencor y cómo esa emoción afecta tu bienestar. Luego, haz el esfuerzo consciente de soltar esa emoción, recordando que el perdón es una herramienta para tu propia paz, no un favor a la otra persona. Practica liberar tus sentimientos negativos cada vez que surjan, eligiendo, en lugar de aferrarte al resentimiento, avanzar con serenidad y libertad. Historia. Hace algunos años, guardé un profundo resentimiento hacia un antiguo mentor que me había decepcionado. Este rencor me pesaba como una piedra, hasta que un día releí las palabras de Séneca: mientras vivimos, mientras estamos entre los humanos, cultivemos nuestra humanidad. Decidí perdonar, no por él, sino por mí. La libertad que sentí fue indescriptible. Pregunta para reflexionar: ¿qué resentimiento estás cargando que podrías liberar hoy mismo? Recuerda que el perdón no solo alivia el corazón, sino que también libera espacio para la alegría y el crecimiento. Estos 7 principios no son solo teoría filosófica, son herramientas prácticas para una vida más plena y serena. Como dijo Séneca, la filosofía no es una exhibición pública o materia de presunción, no consiste en palabras sino en acción. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos aplicar estas enseñanzas en nuestro día a día. No importa cuán pequeño sea el paso, cada esfuerzo cuenta. La próxima vez que enfrentes una situación desafiante, detente un momento, respira y elige conscientemente cómo quieres reaccionar. Recuerda que el estoicismo nos invita a reflexionar, pero también a actuar. Puedes empezar con algo tan simple como practicar la gratitud al final del día o detenerte a observar tus pensamientos antes de reaccionar impulsivamente. Estas pequeñas acciones, realizadas de manera constante, tienen el poder de transformar tu vida. Como decía Marco Aurelio, el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Así que, ¿qué pensamientos elegirás cultivar hoy? Dedica tiempo a reflexionar y actúa con propósito. Si este mensaje te ha resonado, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con tus amigos para que juntos puedan transformar sus vidas a través de estas enseñanzas estoicas.